Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. En esta mañana nos corresponde comenzar en firme la explicación de las 7 copas, que es la última serie del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro extraordinario. Muchos dicen que es un libro desorganizado, que son visiones o relatos en desorden. Para nosotros el libro de Apocalipsis es un libro supremamente ordenado. Muchos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro enigmático, de ciencia ficción, de temor, de angustia. Para nosotros no lo es así. Para nosotros Apocalipsis es un libro de mucha esperanza, de mucha confianza. Muchos dicen que Apocalipsis es otra revelación, algo así como un apéndice de la escritura, de los libros canónicos. Nosotros creemos que Apocalipsis es la síntesis de la historia de la redención. Por eso lo hemos venido estudiando a lo largo de estos años bajo un eslogan: Jesucristo, Cordero Vencedor. Para que no nos perdamos y para que nunca quitemos de nuestro corazón y quitemos nuestra mira de lo que es el centro de la Escritura, el Evangelio y Jesucristo y la redención. Apocalipsis tiene 3 series principales: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Nosotros hemos dicho que los 7 sellos que están en la primera parte del libro de Apocalipsis tienen que ver con toda la legalidad de la historia de la redención, es decir, con toda la ley o la normativa que regula, que establece la historia o el plan de redención. Hemos dicho que vienen luego las 7 trompetas y que las 7 trompetas son 7 advertencias sucesivas de juicio a los que no se arrepientan. Que Dios durante toda la historia nos ha dado advertencias, una y otra vez, de que Él es justo y que Él es severo y que aquel que no se arrepienta tiene consecuencias. Dios nos lo ha advertido, nos lo ha dicho. Y luego entramos a la última serie, que son las 7 copas, y esas 7 copas tienen que ver con el derramamiento de la sentencia final sobre los incrédulos, es decir, el veredicto final, o lo que llamaríamos parte del juicio final, o de las consecuencias fatales, jurídicas, pero finales que vienen sobre los incrédulos. Nosotros ya vimos el capítulo 15. El capítulo 15 nos describe todo el preámbulo de estos 7 ángeles con las 7 copas de la ira, pero que al derramarlas no se derraman como 7 copas de ira, sino que se reciben como 7 plagas. Es interesante esto. Dios derrama 7 copas de ira, pero caen en los receptores como si fueran plagas, es decir, como consecuencias, como castigos, ¿sí? Como efectos sobre ellos y sobre la creación. Y luego vimos que el capítulo 16 es el gran capítulo del libro de Apocalipsis, ¿sí? Lo llaman así algunos, porque unas 9 veces aparece la expresión gran o mega. ¿Recuerdan que dijimos? Que es el mega capítulo del libro de Apocalipsis, que describe con gran tamaño o con una enorme elocuencia los efectos jurídicos de Dios sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nosotros hoy tenemos una gran tarea, y es una tarea muy seria, muy responsable, y es de entender este texto, porque a partir del entendimiento adecuado de este texto podremos ir entendiendo las otras 6 copas que vienen y preparándonos para el final del libro. 7 ángeles en pie en el trono de Dios, 7 mensajeros, 7 testigos que van a cumplir o a ejecutar una orden celestial. Y la orden celestial es: vayan y derramen, o vayan y boten o esparzan mi ira sobre los receptores de mi ira, que son los impíos o los incrédulos. Aquí nos dice: fue el primero y derramó su copa. Pero permítame pensar un poco en Génesis. En el libro de Génesis, que es el comienzo o el prólogo de la historia de la redención, dice la Biblia: Dios creó la tierra y todas las cosas que están en la tierra, y creó al hombre y la mujer, y les dijo: multiplíquense, llenen la tierra, administren y sojuzguen.
Pero hay una frase que es como el estribillo, que es como la expresión de satisfacción al final de la creación. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Es un estribillo, pero un estribillo como de conclusión, de resumen, de síntesis, donde todo lo que hizo al final del día era bueno. Y Dios muestra su gran satisfacción. Y luego al final también usa una expresión superlativa, mega, ¿cierto? Enorme. Y vio que era bueno en gran manera. Aquí dice que derramó una copa de la gran ira, ¿cierto? Usando la misma expresión superlativa o una expresión que maximiza o llama la atención de manera poderosa. La Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y lo puso en el Edén y le dijo administre. Sin embargo, le dio una orden. Y en esa orden le dice, de todos los árboles del huerto puede comer, pero hay uno que no puede comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero yo quiero llamar la atención a esto, porque la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, y le dijo al hombre y a la mujer, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió y le dijo, sí, Dios nos ha dicho eso. Sin embargo, hay un texto en Génesis capítulo 3 donde dice, pero el fruto era agradable, era atractivo a la vista, era llamativo, era sugestivo. El fruto sugería algo a aquellos que lo probaran o lo tomaran. Y dice, como ella vio que el fruto era agradable, tomó del fruto, comió, ¿y qué más dice? Y dio también a su marido. Noten lo interesante del texto, porque estos relatos, además de ser relatos históricos reales, nos muestran también todo un camino o un progreso hacia el pecado. Dice la Biblia, vio, tocó, ¿sí? Cogió, saboreó y compartió, ¿cierto? Toda una cadena de sentidos externos y toda una cadena de sensitividad, ver, tocar, saborear, degustar y compartir. Y eso es muy importante, porque muchos dicen que el pecado entra por los ojos. La Biblia dice que la fuente del corazón, o la fuente del pecado, el motor del pecado es el corazón. Sin embargo, a través de los ojos son alimentadas nuestras lujurias, y a través de nuestros sentidos son alimentados nuestros pecados. Y eso es lo que la Biblia dice en muchos lugares. Por eso dice la Biblia que pecamos por los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo y los deseos de la carne. Es decir, todo aquello que nos llama la atención. ¿Por qué estamos haciendo esa introducción? Porque a lo largo de la historia de la redención, la Biblia nos dice que el hombre peca a través de su apariencia, a través de sus sentidos, a través de dar rienda suelta a sus gustos o a sus placeres, los cuales nacen en su propio corazón perverso, pero se hacen realidad a través de sus sentidos. Lo que la Biblia nos va a decir aquí es que el primer ángel fue y derramó su copa, pero hay un efecto interesante en esa copa derramada, y ese efecto interesante tiene que ver con el cuerpo o con la salud. Y lo que yo quiero decir es, desde Génesis capítulo 3, el engaño de Satanás es, disfruta. El engaño de la serpiente en el Edén para Adán y Eva fue, disfruta, saborea, prueba, experimenta. Si tú experimentas, si tú te das un gustico, si tú saboreas así sea una sola vez, pues vas a vivir bien y sabroso. Por lo menos vas a saber a qué sabe ese gusto, ¿sí? De ese gusto, no se cohíba. Y ustedes saben que esa es una constante en la sociedad, en el hombre pecador. El hombre pecador desde Génesis siempre quiere experimentar, siempre quiere probar, siempre quiere saborear y siempre ve atractivo y codiciable lo prohibido. Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer, pero hay un árbol que no deben comer. ¿Y cuál fue el que más les interesó? ¿Cuál fue el más llamativo para ellos? ¿Por qué no les llamó la atención todos los árboles del huerto, llenos de frutos permitidos, libres para ellos?
¿Por qué? Porque el engaño de Satanás es disfruta. Y si disfruta, serás feliz. Pero nosotros vamos a trabajar hoy el texto de otra manera. Si tú disfrutas, porque lo puedes hacer, si tú disfrutas, tienes que resistir las consecuencias. Satanás no le dijo eso a Adán y Eva. Él solo les dijo, si tú disfrutas, seréis. Si ustedes dan el paso y disfrutan y saborean y experimentan, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo media mentira y media verdad de tal manera que se constituye en una mentira completa. Él tenía que haberle dicho, ustedes pueden disfrutar, pero si ustedes disfrutan, asuman las consecuencias, resistan las consecuencias. Él solo les dijo, tomen del fruto, es delicioso y les irá bien. Entonces el tema de nuestra prédica hoy es, si disfruta, resiste. Es decir, si usted quiere saborear, vaya y saboree. Puede hacerlo, pero hay consecuencias. Resista, asuma, enfrenta, responsabilízate frente a las consecuencias. Hay muchos hijos que dicen, es que mi papá no me deja hacer esto o aquello, es que mi mamá no me da permiso. Bueno, pues si lo quieres hacer, hazlo, pero hay consecuencias, y consecuencias a largo plazo, y consecuencias vergonzosas, consecuencias dolorosas, consecuencias nocivas, y consecuencias que atestiguan de la rebeldía y la necedad de nuestro corazón. Por eso el texto de esta mañana nos va a mostrar esto. Lo que nos va a mostrar es que a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido disfrutar. Y se ha dado todas las trazas para lograrlo. Así como lo hizo Eva y lo hizo Adán. Vieron el fruto, no tuvieron reparo en acercarse al árbol, en extender su mano, en coger el fruto, saborearlo y compartirlo, y ver que era agradable y que sabía bien al paladar, pero tuvieron que asumir las consecuencias. Fue el primero y derramó la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Lo primero que nosotros tenemos que entender en este versículo es que el efecto de esta copa viene exclusivamente sobre aquellos que tienen la marca de la bestia o los que adoran la bestia. Esto es importante y es lo primero que vamos a descifrar. ¿Sobre quiénes viene esta copa? ¿Sobre quiénes se derrama? Sobre los que adoran la bestia. Es decir, los que tienen a la bestia como su ídolo. Los que aceptan y siguen todas las prerrogativas o disposiciones de la bestia, o imposiciones o engaños de la bestia. ¿Quién es la bestia? Lo hemos dicho en capítulos anteriores. ¿O qué es la bestia? Dijimos que la bestia no es un animal enorme y deforme. Dijimos que la bestia no es un monstruo. Nosotros dijimos ya que la bestia representa en la Biblia sistemas políticos, sistemas jurídicos, sistemas militares y sistemas ideológicos de maldad. Es decir, todo aquello que se levante imperiosamente o imperialmente contra la verdad se constituye, se configura en un sistema bestial. Entonces los imperios son sistemas bestiales, ¿sí? Los sistemas militares que avasallan y que van contra la vida y en contra de la justicia son sistemas bestiales. Los sistemas jurídicos o judiciales que legislan en contra de la verdad se constituyen como sistemas bestiales. En la época de Moisés hubo un sistema bestial avasallador que se llamó el imperio egipcio, que tenía no solamente emperador, sino que tenía militares y tenía jueces que legislaban en contra de la vida y en contra de la verdad y perseguían al pueblo de Dios. Esa era una bestia. Egipto fue una bestia. Persiguió a mucha gente, mató a muchos, decretó cosas en contra de la ley de Dios. Era un sistema bestial. Pero luego los imperios sirio, asirio, babilónico fueron bestiales. Y en la época en la que Juan está escribiendo, había un sistema bestial enorme, con gran poder militar. El imperio griego y romano. ¿Sí? La alianza entre el imperio griego y romano
o el pensamiento griego y romano, desarrolló un gran imperio que está considerado en la historia como el imperio más imponente y más sanguinario. Y por supuesto lo lograron porque tenían mayor armamento y tenían mayor entrenamiento los militares que en la época antigua de Egipto o de Babilonia. Entonces el imperio grecorromano fue muy avasallador. Recuerden que hemos dicho que se cree que en los primeros 2 y 3 siglos de la historia cristiana, de esta era cristiana, habían ya por lo menos 7 millones de cristianos muertos. Pero hubo un imperio todavía más poderoso, que fue el imperio que operó en el medioevo, a los albores de la Reforma. En ese periodo de la historia se considera que hubo por lo menos 25 millones de muertos asesinados por causa de la fe, siglo VII, VIII, IX hasta el siglo XIV. 25 millones de torturados y de desmembrados y descuartizados, echados a la hoguera y personas echados a los fosos de los animales feroces por causa de la fe. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué sistema de gobierno es ese? Una bestia, no tiene otro nombre. Así lo describe la Biblia, bestial, es decir, avasallador, imponente, cruel, imponente, destructor, sin ningún tipo de clemencia, sin ningún tipo de compasión o de solidaridad, que simplemente dan una orden y se ejecuta, muera quien muera. ¿Qué dice la Biblia? Esta primera copa y las sucesivas serán derramadas sobre aquellos que adoran o que sirven o que no denuncian y se sienten seguros bajo el imperio de la bestia, que se llaman emperadores, sistemas políticos, religiosos, jurídicos e ideológicos. Por eso no creemos que hay una sola bestia, porque muchos dicen que hay una bestia y que vendrá por allá más adelante, que todavía no ha llegado. Algunos dicen que está por Norteamérica, otros dicen que está por ahí por la Unión Soviética y otros dicen que viene de los países orientales. Nosotros creemos que en cualquier lugar de la historia, en cualquier lugar del mundo, donde se levanten sistemas impíos, sistemas inclementes y sistemas indolentes, son bestiales. Es decir, la bestia existe desde Génesis capítulo 3. ¿Quién representa a la bestia en Génesis 3? La serpiente. La Biblia lo llama después la serpiente antigua, o el gran dragón, o el leviatán, ¿sí? O un gran cocodrilo que de forma inclemente destruye y avasalla. Lo primero que tenemos que decir es, si alguien ¿disfruta qué? El gobierno de la bestia, disfruta las leyes de la bestia, se ampara bajo el cuidado jurídico de la bestia, de los sistemas imperiales bestiales, ¿qué tiene que soportar o resistir? Pues los efectos de esos mismos gobiernos, que son también avasalladores y limitadores de la libertad, pero además de eso tienen que resistir la justicia que viene de Dios. Y yo quiero que recordemos que la Biblia dice desde Génesis 3 que hay un sistema de maldad, y ese sistema de maldad opera no en el aire, sino que opera en las sociedades y opera en el corazón de los hombres. Lo primero que dice la bestia, lo que dice el texto es: la bestia promueve o proclama un mensaje. ¿Cuál es el programa de la bestia? ¿Se acuerdan los capítulos anteriores? Adórenme, ríndanme culto. ¿Recuerdan que esta bestia se mandó a hacer una imagen? Y tuvo una segunda bestia que la promovió y decía: adoren a la imagen de la primera. Es decir, hay toda una confabulación, toda una alianza, una coalición estratégica para lograr que toda la humanidad sea engañada y que la humanidad adore la bestia. Es decir, ¿qué adoran en últimas? Sistemas políticos, estrategias políticas, ideologías humanistas, ideologías perversas, adoran sistemas de seguridad y sistemas jurídicos contrarios a la verdad, y quedamos presos de ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje desde Génesis 3? ¡Disfruta! Y para poder disfrutar, ¿qué necesitamos? Un sistema bestial que ampare nuestras lujurias. Y ese sistema bestial nos legaliza o nos legitima las lujurias a través de normas.
Eso es lo que vemos en la sociedad. La sociedad quiere tener libre oportunidad de ejecutar sus placeres sexuales. Listo, entonces necesitamos quien nos avale eso jurídicamente. Necesitamos parlamentos, congresos, gobiernos que legislen en ese sentido para que nos amparen esas perversiones. Y eso es lo que tenemos hoy en día. La mayoría de los sistemas en el mundo lo único que aprueban son cosas inmorales, que van contra la verdad, y la Biblia dice, el mundo los adora. Ellos disfrutan, pero tienen que resistir la ira de Dios. Entonces, lo que vamos a decir en esta mañana es la primera copa o el primer ángel que va con esta copa va a derramar la ira de Dios, que se convierte al recibirla en una plaga terrible y dolorosa sobre los que adoran la bestia. Esto es terrible lo que estamos diciendo, pero es esperanzador para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos a salvo. ¿Desde cuándo la iglesia está a salvo? Desde la eternidad. Y desde Génesis 3 los creyentes están a salvo porque estos efectos inclementes de la ira de Dios o de castigo sobre la humanidad no vienen o no recaen sobre los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes, pese al pecado y a la realidad que tenemos de condición depravada, nosotros tenemos la confianza en Jesucristo y hemos sido libres de condenación. No por mérito nuestro, sino por la obra de Jesucristo. Mateo 24, 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas a causa o por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si disfruta, resiste. ¿Qué disfruta esta humanidad que recibe esta copa? La adoración de la bestia. Ellos han visto como buenos o favorables estos gobiernos, los han respaldado, les han dado vía libre y luego vienen los efectos. Lo segundo que vamos a decir nosotros es que también dice que esta copa viene sobre aquellos que además de adorar la bestia, tenían la marca. Y yo quiero que pensemos un poco en la marca, porque la Biblia nos va a hablar en Apocalipsis y en otros lugares de la marca, pero esta marca, aunque no es visible, es indeleble, es una marca en la conciencia, es una marca en los valores, es una marca que determina lo que la gente cree y persigue. Dice la Biblia que se implantaba en 2 lugares del cuerpo, en 2 lugares visibles del cuerpo. La marca no es visible, pero la Biblia para efectos de su relato dice que se implanta en 2 lugares del cuerpo. ¿Recuerdan cuáles son los lugares? En la frente y en la mano o en las manos. Y esos son lugares visibles, están sobre la piel. La frente y las manos. Dijimos que cuando la Biblia dice que la marca está en la frente, lo que dice es que domina la razón, o domina la conciencia, o domina lo que la gente piensa, porque en la frente o en la mente o en la cabeza está la base de la razón o del pensamiento. Eso es importante, porque recuerden que Dios primero dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Las atarás en tu frente o entre tus ojos, o estarán como frontales. ¿Recuerdan? Deuteronomio capítulo 6. La palabra de Dios debe estar en nuestra frente, o en nuestra conciencia, o en nuestra razón. Pero aquellos que no adoran a Dios, sino que rechazan a Dios, ¿qué es lo que domina su razón y su mente? No es la ley de Dios, sino los valores de la bestia, o los principios de la bestia, o los principios del mundo. Y también dice Deuteronomio 6, y los atarás o los llevarás en tus manos. Debían estar aquí, ¿cierto?, como manillas o como brazaletes en las manos o en las muñecas, para que sirvieran como testimonio de lo que ellos creían y hacían. ¿Por qué en las manos? ¿Por qué no en los pies como tobilleras? Porque recuerden que las manos en la Biblia representan nuestras obras. La frente representa la razón, los principios, el raciocinio, y las manos representan lo que hacemos, lo que obramos, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestras inversiones, nuestras transacciones. Las manos representan el trabajo. Entonces, si nosotros creemos bien, obramos bien.
Si tenemos en la mente el gobierno de la ley de Dios, nuestras manos y nuestras obras y nuestras inversiones estarán dominadas por esa misma ley de Dios y viceversa. Si la mente está llena de maldad y está gobernada por los principios del mundo, ¿cómo serán nuestras obras? O nuestras inversiones, o nuestras transacciones. Malas. Por eso dice la Biblia que la marca de la bestia era en la frente y en las manos, es decir, gobernaba la conciencia, la razón, pero también gobernaba sus obras, o sus hechos, o sus negocios. Y nosotros dijimos que realmente la marca de la bestia, el principio dominante de la marca de la bestia son los negocios o las transacciones. Dice la Biblia, nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia, nadie podía hacer negocios si no estaba regulado por esos principios jurídicos de negocio y de utilidad, de inversión de la bestia, de tal manera que la principal forma de identificar la marca de la bestia es a través de negocios o a través de transacciones. Entonces, ¿cuáles son los negocios de la bestia? ¿Qué negocios hace la bestia o el impío? No son para la gloria de Dios, no son para adorar y honrar la ley de Dios, no son para el bien común, son para sí mismo, para su enriquecimiento, llenos de ambición, llenos de lujuria, de egoísmo, de materialismo, de corrupción. Recuerden que dicen hoy, según las estadísticas, y nosotros lo podemos corroborar, que uno de los mayores cánceres de la sociedad contemporánea, no de nuestro país, sino del mundo entero, es la corrupción. Y la Biblia dice, raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero no es el mayor mal nuestro. El dinero lo necesitamos. El mayor mal es el amor, el abuso, el exceso del dinero, el mal uso del dinero. Entonces, lo segundo que tenemos que decir, porque aquí está en el texto, dice, los que tenían la marca de la bestia, es decir, tenían la conciencia cauterizada y sus obras identificaban los valores bestiales o dragónicos, y eso es importante. El impío tiene la marca de la bestia y la marca cauteriza. Es decir, lo deja ajeno a la ley de Dios. Desprecia la ley de Dios de tal manera que él hace y deshace y él dice que no siente nada porque está cauterizado. Pero noten lo importante, frente y manos, razón y acción. Y noten lo siguiente, esta marca de la bestia cauteriza, es decir, insensibiliza. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer decidieron no tener en cuenta a Dios. Y como decidieron no tener en cuenta a Dios, dice Romanos 1, Dios los entregó o los arrojó. Porque a veces nosotros pensamos que entregar es como dejarlo ahí de lado. No, la Biblia dice los entregó violentamente, los dejó a su propio desvarío. Hagan lo que quieran. ¿No quieren obedecer mi ley? Listo, resistan las consecuencias. Hagan lo que quieran. Los valores de la bestia son muchos, son los contrarios a la ley de Dios. Los valores de la ley de Dios son humildad, gratitud, contentamiento, compasión, verdad, fe, esperanza, justicia, amor, sencillez. Esos son valores del Evangelio. Son los valores que el Evangelio promueve y que el Evangelio produce en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu, mansedumbre, sencillez, dominio propio. ¿Cuáles son los valores de la bestia? Ambición, intolerancia, ingratitud, egoísmo, individualidad, materialismo, perversión, confusión, placeres sin límite. Haga lo que quiera. Eso es lo que la bestia permite. Por eso la bestia tiene tantos seguidores. Porque es que usted puede hacer allá lo que quiera. Y para todo tiene respaldo jurídico, y tiene defensa, y tiene protección del Estado. Estamos en un país de derecho. Haga lo que quiera. Usted tiene el derecho. Eso es lo que significa un Estado de derecho. Haga lo que quiera, que usted tiene el amparo. Hermanos queridos, pero vamos a la primera parte del texto. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca y adoraban
la bestia. Recuerden el texto de Génesis 3. ¿Cómo fue que se configura el relato para el pecado de Adán y Eva? Vieron que el fruto era agradable y que podía traer algún deleite y que podía traer alguna satisfacción y que podían disfrutarlo. Y ellos decidieron libremente cogerlo y saborearlo, disfrutar. Ahora, ¿qué viene como consecuencia o como efecto o como castigo? Una úlcera maligna. La mayoría de los comentaristas dicen que estas primeras copas cayeron sobre la tierra, es decir, afectaron la creación, igual como las plagas de Egipto. Recuerden que las plagas de Egipto realmente en su gran mayoría afectaron la creación. Los ganados, los cultivos, el río, la vegetación y muchas otras cosas de la creación. Pero la Biblia no dice que esta primera copa se derrame sobre la creación. Lean conmigo. Derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna pestilente sobre los hombres. Entonces, ¿cuál es el objeto directo de esta primera copa? Los hombres y las mujeres, es decir, la humanidad. Está hablando en sentido genérico. La humanidad es la receptora, no la tierra, no la creación, no la vegetación. Recuerden que en las plagas de Egipto hubo una úlcera pestilente sobre el ganado. Sí, fue una plaga sobre el ganado, sobre los animales de consumo y de parte de la economía egipcia. Aquí no está hablando de que se afectó a la economía porque sufrieron los ganados o el ganado. Aquí dice que sufrieron los hombres porque vino sobre ellos una úlcera maligna y pestilente. ¿De qué está hablando el texto? Y aquí tenemos que ser bien intencionales, porque la mayoría dicen que esa úlcera maligna que vino sobre los pecadores, que ahí está hablando del SIDA para los homosexuales. En primer lugar, el SIDA es una enfermedad o un virus que ha sido descubierto recientemente en la humanidad. Y en segundo lugar, no lo padecen solamente las personas que tienen relaciones homosexuales. La mayor incidencia sí viene sobre ellos, pero viene sobre cualquier persona, por transfusión, por vida sexual pues, promiscua. Entonces no pudiéramos decir que esa úlcera maligna y pestilente tiene que ver con el SIDA, porque el SIDA es una enfermedad, es un juicio, es una consecuencia del pecado, pero no es una úlcera maligna. Otros dicen que aquí está hablando del calentamiento global y que la destrucción de la capa de ozono y que el mal uso de nosotros de los recursos que está trayendo calentamiento y que ese calentamiento está desarrollando mayor incidencia de cáncer de piel. Pero eso es algo reciente y nosotros hemos sido cuidadosos de decir que estos efectos jurídicos han estado a lo largo de la humanidad, es decir, durante 6.000 años. Que no es algo novedoso que viene como algo nuevo que no conocíamos, sino que son juicios que ya se conocían. Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia? Si no está hablando del SIDA de manera exclusiva, si no está hablando del calentamiento global. Hay otros que dicen que aquí está hablando del armamento nuclear y que ese armamento nuclear trae contaminación y que esa contaminación genera alergias, sarpullidos, enfermedades pues cutáneas nuevas. Pero eso es nuevo en la sociedad, el armamento nuclear. Entonces, ¿puede estar hablando de eso? Yo creo que no. Yo creo que no por varias razones. Primero, porque Dios no tiene nada nuevo para mostrarnos y para enseñarnos sobre su justicia. Si Dios usa para juzgar elementos nuevos que nunca ha usado, sería incomprensible para nosotros. La Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. La pregunta es, ¿Dios ha usado úlceras malignas para traer juicios? Antes del calentamiento global, antes del desarrollo del SIDA, antes del armamento nuclear. Claro que sí. Y lo vamos a ver mucho, lo vemos en Éxodo, en primer lugar, cuando Dios trae unas úlceras como castigo, como una de las plagas, y aquí está hablando de plagas también como juicio. Pero lo vamos a ver en uno de los escritos que se considera más antiguo de toda la literatura, el libro de Job. Cuando
Dios le permitió a Satanás que tocara la salud de Job. ¿Qué fue la afectación que le causó a Job? No fue una migraña, no le puso vértigo, ¿sí? No le puso una diabetes, ni ningún otro tipo de enfermedad, le puso una enfermedad que se llama una sarna maligna. ¿Recuerdan? Job capítulo 1. Esa sarna maligna, ¿dónde se evidencia? En la piel. ¿Sí? Es una enfermedad que se podía ver, ¿sí? Que tenía pus, que tenía pudrición, que tenía mal olor, que era infecciosa, ¿sí? Que era inflamatoria y que causaba gran humillación y gran molestia a la salud de Job. ¿Quién le puso esa sarna maligna a Job? Dios, a través de este permiso que le da a Satanás para actuar. Pero luego nosotros vamos a ver que en Deuteronomio Dios da su ley. Y Él dice, si ustedes no obedecen la ley, les mandaré úlceras. Les mandaré úlceras malignas. Deuteronomio, más adelante lo vamos a leer. Pero también recuerden que en la parábola del rico y Lázaro, ¿qué era lo que tenía Lázaro? Era una lepra, eran unas úlceras o unas llagas en la piel que era totalmente doloroso y humillante para él. Entonces, queridos hermanos, decir que aquí está hablando de algo nuevo no es adecuado. Lo más correcto es decir que Dios siempre ha castigado al hombre a través de afectarle su piel o con enfermedades en la piel o con enfermedades visibles. ¿Por qué en la piel? ¿Por qué las enfermedades en la piel son tan peligrosas y tan humillantes y hacen parte del juicio de Dios? ¿Por qué comienza esta serie de juicios trayendo una afectación directa sobre la piel? Por varias razones. Primero, porque la marca de la bestia la tenían en la frente y en la mano. Era evidente su marca. Segundo, porque la marca de la bestia significa disfruta, haga lo que quiera. Y ellos hicieron lo que quisieron. Y al hacer lo que quisieron, Dios trae castigo o juicio sobre su cuerpo de la forma más vergonzosa y dolorosa. Si usted tiene un problema interno en su organismo, por ejemplo, usted tiene un problema de pulmón, pues nadie nos damos cuenta y usted no le da vergüenza salir a la calle. Pero si usted tiene una llaga en su cara, ¿usted saldría con facilidad? ¿Qué sentiríamos? Vergüenza, dolor, humillación, frustración, indignación, y no nos atreveríamos a salir si tenemos nuestro rostro desfigurado. Hay 3 tipos de úlceras y la Biblia está hablando de esas, ¿cierto? Básicamente de 2. Hay 3 tipos de úlceras y unas son cancerígenas, otras son inflamatorias y las otras son procesos virales normales, ¿cierto? Infecciosas. Entonces es importante porque aquí está hablando de una úlcera que tiene 2 características. La primera característica es que es maligna, es decir, es cancerígena. Es maligna. Y si es cancerígena, ¿qué puede causar? La muerte. No solamente causa vergüenza, causa molestia, sino que también causa muerte. Los problemas en la piel son muy terribles, porque no solamente afectan el aspecto de cómo nos vemos y nos sentimos, no solo afectan la imagen o la presencia, sino que también causan mucha molestia de que no podemos estar expuestos al sol, no podemos estar expuestos al frío, al polvo, a ningún tipo de contaminación porque se puede incrementar. A veces ni siquiera podemos usar una ropa normal como la que usamos porque si tenemos una llaga o una herida, eso puede causar mayor daño o mayor afectación. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Por qué una úlcera? ¿Y por qué una úlcera visible en la piel? Porque ellos pecaron. ¿Y con qué pecaron? Con su cuerpo. Y la forma más humillante para aquel que da rienda suelta a los placeres de su cuerpo es un juicio en su propio cuerpo, de tal manera que lo humille y lo avergüence. Es muy terrible lo que la Biblia está diciendo aquí. Viene sobre los adoradores de la bestia una úlcera maligna, es decir, heridas, llagas, que pueden causar la muerte, que causan dolor, que arden, que queman, que fastidian, que incomodan y que la gente no quiere estar cerca de nosotros.
Recuerden que una de las enfermedades en la piel más antiguas que la Biblia registra es la lepra. Y la lepra eran llagas en la piel. Y eran llagas que generaban descomposición y podían perderse algunos miembros del cuerpo y causaban mucha molestia, de tal manera que tocaba separar a esas personas de la convivencia natural. Llagas en la piel. Hermanos queridos, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Les voy a traer un juicio sobre su aspecto físico, o sobre su imagen, o sobre su presencia. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron reparo en adorar la imagen de la bestia. Y al adorar la imagen de la bestia, yo les voy a traer un juicio sobre su propia imagen, para que no se vean bien y para que sean humillados y juzgados por su propia imagen, porque ellos se rindieron a una imagen no adecuada. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para rendir culto ¿a quién? Al Creador. Y no a la imagen de otro, ni a nuestra propia imagen. Y eso es terrible. Pero recuerden que hoy en día, y desde muy antiguo, uno de los grandes pecados del hombre a lo largo de la historia es querer tener una imagen más agradable y vender su imagen o rendir culto a su imagen. Ese es un gran pecado. La Biblia no nos prohíbe cuidar nuestro cuerpo, nos ordena cuidar nuestro cuerpo. Y nos ordena ser responsables con nuestro cuerpo en lo que comemos, lo que vestimos y en nuestra salud, pero también en nuestra apariencia. La Biblia nos ordena estar limpios, estar aseados, perfumarnos y vestirnos bien. Eso es una orden bíblica para los cristianos. Pero lo que nos prohíbe es rendir culto al cuerpo. Nos prohíbe usar nuestro cuerpo como un ídolo. Y nos prohíbe encantarnos con nuestra propia imagen, como si fuéramos demasiado hermosos. Y aun si lo fuéramos, no debemos rendir culto a nuestra imagen, porque nuestro cuerpo es de Dios. Ustedes saben que cada vez crecen los centros de estética, los centros de belleza corporal, las cirugías externas. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que buscan ir al quirófano están procurando mejorar su apariencia. ¿Qué interés tienen? Si han vivido 40 o 50 años con ese cuerpo, ¿por qué ahora lo quieren embellecer? Subir, acomodar, quitar, aumentar, ¿por qué? ¿Qué quieren decir hacia afuera? Quiero tener un cuerpo mejor. ¿Y mejor para qué? ¿O por qué? ¿Por qué quiero que mi cuerpo se vea mejor? ¿Para que otros lo admiren? ¿Para sentirme más a gusto? ¿Sí? ¿Para mostrar que tengo un cuerpo más perfecto o más delineado o con mayor figura? ¿Qué estoy diciendo? ¿Y qué dice Dios en este juicio? ¿Por qué el juicio afecta la imagen y la apariencia? Es decir, afecta la piel, afecta lo más externo nuestro. Pero recuerden también que en la piel está uno de los sentidos externos que nosotros tenemos, el tacto o la sensibilidad. ¿Sí? Todo nuestro cuerpo, toda la piel es sensitiva. Nosotros percibimos las texturas, percibimos los objetos a través del tacto. Los tocamos y los apreciamos y ese tacto o esa sensibilidad pues nos produce sensaciones o agradables o desagradables. La piel, en la piel están todas las terminaciones nerviosas y en esas terminaciones nerviosas está la sensibilidad. Cuando la Biblia dice la conciencia está cauterizada, ¿qué es lo que dice? No siente. Se dañó, se quemó, se destruyó la sensibilidad. Por eso dice se volvieron insensibles. Si este juicio de Dios viene sobre la piel, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Ellos se volvieron insensibles a mí. Ellos se olvidaron de mí, perdieron toda sensibilidad, se cauterizaron. Todo lo que tocan, lo que aprecian, lo que disfrutan es ajeno a lo que yo soy. Son insensibles a mi voluntad, entonces yo los voy a castigar. Y los voy a castigar trayéndoles un gran dolor y una úlcera que los mate o que los afecte terriblemente con dolor y con infección, de tal manera que sientan. No sienten para con Dios, entonces sientan en su propio cuerpo el dolor y la aflicción. Y este juicio es muy humillante para una persona, para cualquier persona, especialmente para una persona joven y especialmente para una persona que vive, por ejemplo, trabajando con seres humanos o que vive del cuerpo, ¿no? Porque su trabajo es estar con personas, en una empresa, en una entidad donde esa es su carta de presentación.
Si tiene una afectación en su rostro o en su piel, ¿qué va a suceder? Se va a quedar sin trabajo, se va a quedar humillado y avergonzado. Dice la Biblia, vino una úlcera maligna y pestilente. Pestilente es maloliente, ¿sí? Nauseabunda, que nadie se le quiera arrimar como le pasaba a Job, ¿recuerdan? Que desde lejos le tiraban el tiesto para que se rascara, porque no se atrevían a arrimarse, porque era maloliente, era nauseabundo ese ambiente. Sí, era totalmente feo, asqueroso esa realidad. Y es lo que está diciendo la Biblia acá. Viene sobre ellos una úlcera maligna y pestilente, porque ellos decidieron adorar la bestia y porque ellos decidieron entregarse por entero a los valores del mundo. Y los valores del mundo es disfruta, haz lo que quieras. No te pierdas el privilegio de disfrutar. ¿Sí? Y de hecho hay una consigna pagana, ¿cierto? Uno lo único que le queda en esta vida es lo que goza, lo que disfruta. Disfrute, mijito, porque se le está yendo la vida. Y puede hacerlo, pero también tiene que saber que hay unas consecuencias, no solo temporales, sino que hay unas consecuencias eternas para aquellos que se entregan a la lujuria de sus propios placeres y sus propios gustos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3 dice, vi también un mar de vidrio y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Dónde están los creyentes mientras Dios juzga a los incrédulos? Están a salvo. Ellos presencian tras bambalinas lo que está sucediendo. Ellos ven y observan el juicio sabiendo que es justo y lo contemplan con tranquilidad y con confianza y cantan y dicen, Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Nos has librado de estos juicios tan terribles. Deuteronomios 28, 27 y versículo 35 dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curada. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Eso estaba dictaminado en la ley, Deuteronomios 28, como una consecuencia de la rebeldía. Y ahí está mencionando varios tipos de enfermedades de la piel, ¿sí? Varios, no solamente las úlceras o la lepra o el herpes, también está hablando de la pústula, está hablando de alergias, está hablando de cáncer en la piel, está hablando de posiblemente de vitiligo u otras enfermedades que surgen en la piel y que humillan mucho nuestra apariencia y que nos causan gran dolor. La Biblia dice, Jehová te herirá de esa manera. ¿Por qué? Recuerden que Deuteronomios 28 habla de las bendiciones por la obediencia y luego las maldiciones por la desobediencia. Esta es una maldición por la desobediencia. Aquellos que no obedezcan la ley de Dios, ¿qué les viene? No solo la condenación eterna, sino juicios temporales severos de parte de Dios, que son juicios que vienen como enfermedades. Para algunos que dicen Dios no causa enfermedades, aquí está el registro. Dios no puede causar la enfermedad. No, es que Dios no la causa en el sentido de maldad. Es una consecuencia por la rebeldía, por el desenfreno. ¿O puede una persona vivir promiscuamente y no tener consecuencias? Dice la Biblia, ¿puede alguien jugar con el fuego y no quemarse? ¿Puede alguien correr en medio de los impíos y no contaminarse? Es imposible. Si hacemos negocios con el mundo, terminamos perdiendo. Si hacemos relaciones con el mundo, perdemos. Si nosotros nos desenfrenamos en las cosas del mundo, hay consecuencias. Y una consecuencia es la salud. Y aquí habla de realidades de salud que son visibles y que causan gran humillación, pero que vienen de parte de Dios como consecuencia. Y la sentencia del versículo 35 es, no podrá ser curado. Ustedes saben que todo ese tipo de enfermedades hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, cáncer de piel, ¿cierto? O melanoma, o el tema de úlceras en la piel, o lepra, u otras enfermedades, son mortales muchas de ellas. Muchas de ellas causan la muerte. La Biblia dice, no podrá ser curado. Y hay grandes esfuerzos de la medicina
por buscar soluciones médicas o por lo menos calmantes a estas realidades de dolor y realidades visibles, pero dice la Biblia no podrá ser curado. ¿Por qué? Porque es una consecuencia jurídica de la rebeldía del hombre. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó y le dijo, ¿quieres disfrutar? Disfruta, pero aténgase a las consecuencias. Tiene que resistir las consecuencias. Esta es la primera copa que se derrama sobre los hombres para traer consecuencias de juicio. Luego hay otro texto en Lucas 16, 21 al 25 que yo mencionaba, y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Las úlceras malignas son parte del juicio de Dios sobre los impíos. En el caso de Job sabemos que es un trato de Dios para dar testimonio de que Job es un verdadero hombre de Dios íntegro, pero la Biblia sí nos habla que ese es un trato de Dios sobre los impíos. 7 copas se derraman. ¿Por qué comienza Dios primero afectando la apariencia? O el semblante, o la imagen del hombre. Porque es la carta de presentación con la cual el hombre se desenfrena. El hombre peca de su propio corazón, de su propia concupiscencia, pero ¿cuál es la carta que él tiene para presentar? Su apariencia. Por eso para muchas personas a veces su propia belleza física es una gran maldición, porque quedan presos de esa belleza o de esa apariencia de tal manera que terminan dando rienda suelta a muchas realidades pecaminosas de dolor y de mucha perversión. No es porque son bonitos o hermosos o hermosas, sino porque ese es un elemento para ponerlo al servicio del pecado. La Biblia dice que los hombres de Dios, nuestra apariencia y nuestra belleza es la que nos da el Evangelio, y que nosotros, si no somos muy agraciados físicamente, nuestra gracia es el Evangelio, nuestro ornato, nuestra elegancia, nuestra dulzura, nuestros valores, es lo que Dios ha obrado en nosotros, de tal manera que todos ustedes son hermosos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho hermosos, nos ha hermoseado el rostro, dice la Biblia, nos ha rejuvenecido como el águila, nos ha dado una apariencia agradable, dócil, atractiva. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Sí? Hermanos queridos, el pecado trae efectos y consecuencias severas. Y no solamente tiene consecuencias jurídicas ante Dios, sino que también tiene consecuencias temporales aquí en la salud. La Biblia dice que una consecuencia para el impío es que muera más joven. La Biblia dice que una consecuencia para el impío aquí en la tierra es que sus días sean días de dolor y de aflicción porque no encuentra satisfacción en nada. Y la Biblia también dice que tiene consecuencias en su organismo. Hay muchas personas que gastan cualquier cantidad de dinero en su salud, tratándose y tratando de mejorar o de estabilizarse, pero mucho de eso es dinero perdido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Nosotros no buscamos la satisfacción de este mundo, porque nosotros ya entendimos que nada en este mundo nos satisface. Las cosas en este mundo nos dan placeres temporales y supremamente efímeros. Por ejemplo, el placer de un viaje. Al rato ya termina ese placer y a veces se vuelve un gran dolor. El placer de una visita, al rato ya termina y termina una carga, ¿sí? Una comida u otros placeres. Son placeres tan efímeros que aunque uno los ansia y los busque y los consiga, termina en un desazón y una soledad al poco tiempo. Lo único que nos da placer y esperanza eterna es el Evangelio. Y el texto que leímos aquí de Lucas dice,
El rico disfrutó en esta vida, pero ¿qué afrontó después? Consecuencias. El pobre Lázaro sufrió, y sufrió males, aflicciones, fue humillado y tuvo muchas carencias, pero él vivió con paz y con confianza. Al morir, dice la Biblia, él disfrutará los bienes eternos de la casa de Dios. Si disfruta, resiste. Eso debemos decir al impío y debemos también recordarlo a nosotros. La primera copa es la úlcera maligna, es decir, la afectación a la apariencia, la afectación a la sensibilidad y el testimonio contundente de que ellos con sus cuerpos se entregaron a toda lascivia y ahora con sus cuerpos darán testimonio de que ellos vivieron en contra o en contravía de Dios. Que el Señor nos ayude. Hermanos queridos, y si tenemos problemas de apariencia, pidamos a Dios que nos dé gratitud y gozo y que nuestra apariencia no sea lo más importante para nosotros, sino el ornato afable e interno del corazón que produce el Espíritu Santo. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que somos pecadores y gracias por recordarnos que nosotros tenemos las mismas tentaciones que tienen los impíos, de querer disfrutar sin límite, de querer tener una imagen más agradable y atractiva, de querer hacer negocios con el mundo. Si no los hacemos y si no caemos ahí es porque tú nos guardas y porque tú nos has hecho entender que nos rige tu ley y no nos rige el mundo, que nos rigen tus principios eternos y no los placeres temporales, que nosotros vivimos para tu gloria y no para los placeres del momento. Y aun si hemos caído allá o caemos allá, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. No nos dejes caer allá, levántanos, límpianos con tu gracia y por favor encamínanos en tu senda de justicia. Gracias por recordarnos y por advertirnos a todos, especialmente a nuestros jóvenes y a nuestros hijos pequeños, que el mundo ofrece muchas cosas y que nos las ofrece en un paquete muy atractivo, muy sugerente, que las tentaciones son tan agradables a nuestros ojos y a nuestro corazón concupiscente. Pero cuando abrazamos esos deleites del mundo, lo único que abrazamos son aflicciones, dolores y consecuencias jurídicas que vienen de parte tuya. Perdónanos, por favor, si estamos caminando hacia allá. Y quita nuestra mirada de esos placeres temporales. Y a nuestros jóvenes, si están cayendo, guárdalos, Señor, y sácalos de allá. Ten misericordia y permite que ellos entiendan el Evangelio y comprendan que hay más sabiduría en entender tus principios y obedecer tus leyes que en caminar en el desenfreno de este mundo. Placeres temporales, consecuencias eternas. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por recordarnos que tú eres justo y que el hombre que se entrega desenfrenadamente a la maldad tendrá que acarrear en su propio cuerpo, en su propia piel, en su propia apariencia, los efectos de su rebeldía y de su maldad. Posiblemente muchas de las cicatrices que tenemos atestiguan de lo necios que hemos sido. Posiblemente muchas de las heridas, aunque han cicatrizado en nuestro cuerpo, en nuestra piel, atestiguan que nosotros hemos sido necios ante tu ley y necios como hijos en nuestros hogares, y hay consecuencias que quedarán allí como testimonio de tu gracia. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, y ayúdanos a entender que tú eres justo y veraz, pero que tu pueblo siempre está a salvo porque tú lo proteges por tu gracia. En el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.